Bueno, pues nada, de nuevo por aquí y vamos a hacer unos capitulillos referidos a la historia de Francia, pero que prácticamente van a ir de la mano, va a ir toda Europa, ¿no? Y incluso Alemania, hasta avanzada la Edad Media. Hasta ahí va a ser la historia prácticamente común. Pues bueno, voy a He hecho primero un resumencillo rápido que nos llevará 4 o 5 minutos, pero bueno, así ya vemos la magnitud de cómo vamos avanzando en los capítulos. Bueno, el origen de Francia se remonta a la unificación de los francos allá por el 486. Ya sabemos que luego frenan el avance árabe. ¿Os acordáis? Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, en el 732 en Poitiers, y tras conquistar los territorios de Italia crearon los estados pontificios. Pero nada, aquí he corrido mucho, tengo más anterior. Bueno, primeramente están los galos. O sea, los galos va a ser casi los primeros, que va a ser un pueblo bárbaro, 500 años antes de Cristo, ¿no? Y aquí serían las famosas guerras de las Galias contra Julio César. Y luego llegaría la invasión de los hunos, los visigodos, ostrogodos y francos. Y este ya es demasiado rápido. Pero bueno, como lo vamos a ver cuando empiece el de detalle, que ahí vamos a empezar desde la prehistoria, pues bueno, pues empezamos aquí, ya está. Con Carlomagno, en la Edad Media, se produjo la primera unidad política duradera. Sus herederos descendientes formarán un imperio... que Carlomagno va a formar el imperio carolingio, que sus herederos lo dividirán. Llega a incluir en la marca oriental hasta el límite con Rusia, luego hasta la mitad de Polonia. Durante el siglo XI y XV formó parte de las cruzadas de la Guerra de los 100 años, con Juana de Arco. O sea que de todo lo que llevo voy por aquí, hasta no llegar a Juana de Arco, y llevo como para 2 capítulos, y luego nos quedaría. Luego en el siglo XVII la monarquía absoluta de Luis XIV, en 1789 la Revolución Francesa, hecho político más importante del siglo XVIII, donde está la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. En 1799 Napoleón toma el poder dejando Francia, o sea, defendiendo Francia de las potencias europeas que pretendían restaurar otra vez la monarquía absoluta. Esto lo convierte en un héroe y se aprovecha para coronarse emperador en 1804. Y agranda el imperio hasta la frontera con Rusia. En 1812, tras invadir Rusia, sufrió una derrota aplastante donde pierde el 80% de las tropas continentales. 3 años después, en 1815, es definitivamente derrotado en Waterloo. Antes también se llevó su merecido en España, ¿no? Aunque bueno, para poco no sirvió. Ha faltado la guerra franco-prusiana. Bueno, durante la primera mitad del siglo XX se ve marcada por las guerras mundiales, ¿no? En la primera, Francia vencedora y recupera las regiones perdidas en la guerra franco-prusiana, ¿no? Alsacia y Lorena.
y en la Segunda Guerra Mundial es invadida en el 40 por Alemania y liberada por los aliados. Al terminar se formó el gobierno provisional presidido por el general, héroe de guerra de la Resistencia, Charles de Gaulle, formando la actual Quinta República, creo. Aunque bueno, eso ya vamos a verlo ahora más detenidamente. Francia fue uno de los socios fundadores de la Unión Europea. Ya baja el fuego de la verdura. Que estará lista cuando acabe el vídeo. Bueno, pues empezamos. Esto nos llevamos 5 minutitos, pero bueno. Al principio habría grupos de neandertales, a lo mejor 1000 años antes de Cristo, esparcidos por toda Europa. Luego llegan los cromañones, que los desplazan. Que estos pues viven de la caza, viven en chozas, pintan, y esto ya lo vimos en su momento. El final de la era de la glaciación. En el menos 6000 se sedentarizan y crean pequeños poblados. Viven de la agricultura, caza, la cerámica. En el menos 3000, edad de bronce. Bueno, digo menos porque es antes de Cristo, ¿no? Para no decir antes de Cristo. Entonces, en el menos 1000, los pueblos europeos, los más importantes, los más fuertes son los íberos, ¿no? Que estaban en nuestra península, los dacios, para la región del Danubio y los Cárpatos, ¿no? La actual Rumanía, y ligures, que estaban más o menos en el centro de Europa. Y luego también, pues, en menos medida, pero también importante, etruscos, griegos, cartagineses, germanos, bretones y los celtas. En el menos 700 hay un equilibrio más o menos frágil entre las fronteras que se rompe con la edad del hierro. No, me imagino que ya harían, con el hierro hacen ya esas herramientas que sirven para matar, y ya pues los griegos invaden las costas del Mediterráneo, ¿no? Eso ya lo vimos también en su momento. Crearon ciudades-estado como Marsella, Niza, Emporium, que es el Ampurdán, incluso hasta Malaca, nuestra Malaca. En el menos 590 aplastan a los ligures y forman Niza. También llegan los germanos buscando clima cálido, ¿no? Vienen de más del norte y del este, que chocan con los celtas y ya hay un choque aquí, un caos. Algunos huyen a la península o a la Galia y se crean los celtas galos. Esto ya es, claro, estamos en el menos 590, habíamos dicho que los galos más o menos, pues y aquí ya es la primera vez que son los celtas galos. Que estos se fortalecen con caballería, saquearán Roma, invaden los territorios debajo de los Alpes, forman la Galia Cisalpina, que es la parte del norte de Italia, ¿no? Lombardía y el Véneto. Y estamos todavía no se ha expandido el Imperio Romano. Los galos también se alarman por el contraataque romano, bueno, sí, y también por la incursión cartaginesa de Aníbal. Claro, ya va a empezar la primera guerra púnica. Pero Roma es más fuerte y al final va a llegar a eliminar a Cartago para siempre, ¿no? Y va a controlar Hispania, Grecia y todo el Mediterráneo. El Imperio Romano, esto ya es en el menos 190, ¿no? Aquí ya acabaría la Tercera Guerra Púnica. Y amenaza las fronteras de las Galias. O sea, todavía no tenía la Galia ocupada. Sí tenía Hispania y Galia, no, la Galia,
los ríos Galo, Eduos de Marsella, los ricos galos eduos de Marsella prefieren aliarse con Roma que combatirla. Por el contrario, los galos salios forman una coalición y atacan a Marsella en el menos 118. Roma aplasta y forma Gol Narbonense. Por otro lado, los germanos suevos invaden la Galia, empujando a los helvecios a invadir tierras de Roma. Y es el propio Julio César, que en ese momento procónsul de Roma, entra en los territorios de los helvecios en el menos 58, ¿no?, que es la actual Suiza. Después propone asociarse con los galos para repeler las invasiones germánicas. Y junto con la República Romana, ¿no?, los galos y los romanos, pues aunque los galos no ven con buenos ojos que su territorio esté lleno de tropas romanas. Incluso al revés, pide ayuda a los celtas germanizados. Pero Julio César, invencible, conquista la Galia Transalpina, Bélgica, y los galos nunca se dan por vencidos, ¿no? Por eso esto la de esta de que hay toda lo de Asterio, Belli y eso, ¿no? Pues esto viene de ahí, de esa época. Hay un joven jefe de Avernia que es Vercingetorix. En el menos 54 liderará la coalición de galos que vence a Julio César, aunque este se vuelve a reponer y contraataca y arrincona a Vercingetorix en Alesia y pone fin a la rebelión. A la vuelta, Julio César es asesinado, ¿no?, en Roma, y su sitio lo va a ocupar Octavio Augusto, que aplasta a los conspiradores y se corona emperador romano en el menos 28. Para mejor control de la Galia Transalpina, Octavio Augusto la invade. La Galia Lionesa, que es el centro de Francia con capital en Lyon, la Galia Aquitania, que es el sur, y la Galia Belgique, bueno, que está el norte. O sea, tenemos por un lado norte, centro y sur. Los galos, esto en el menos 20. Los galos, sin ser digamos muy obedientes, pero al final acaban siendo sumisos y obtienen la ciudadanía romana. Incluso algunos van a acceder al Senado, no como los hispanos, que ya vimos que nosotros llegamos a tener emperadores, ¿no?, Trajano y Adriano, y senadores también, Séneca. Con la superioridad militar consiguieron la paz romana armada, ¿no?, ya hacia el año 80, o sea que ya estamos en el año 80. Va a seguir también conquistando también los britanos, descendientes de sajones, ¿no?, que es la isla, Gran Bretaña, y anexa también el territorio de los dacios. O sea que ahí es cuando el Imperio Romano, yo creo que su máximo esplendor va a tener, pues eso, Britania, Dacia. Aunque la paz durará poco, bueno, en el 250 llegan de Asia hordas mongolas y de turcos, alanos, devastando todo lo que pasan. Llegan a territorios germánicos y desplazan a francos, burgundios y alemanes,
que entran a territorio galo. Esto hace reaccionar a Roma en el 352, que ataca a los francos del norte, después a los alemanes, que los devuelve al otro lado del Rin. En el 360 la situación ya no es controlable, ya que el Imperio Romano es demasiado grande y se le están abriendo muchos frentes. Para poderlo defender bien se divide en dos. El Imperio de Occidente, ¿no?, con capital en Milán, que Roma se convierte en el centro religioso de los cristianos, y el Imperio de Oriente con capital en Bizancio, que creo que es Estambul, y que posteriormente pues será el imperio, esto se convertirá en el Imperio Bizantino. Debilitado el Imperio Romano de Occidente por la guerra germana, obliga a liberar las islas británicas a favor de los sajones, ya en el 400. En la Galia reclutan a los alanos para su ejército y los burgundios toman un gran territorio en la Galia lionesa. Con la presión de Atila a los pueblos germánicos, ¿no?, porque llegaron los unos pues vienen de Asia y llegan a Germania, y con esa presión los pueblos germánicos hacen que los suevos, vándalos, sean expulsados de la Galia y se establezcan, lleguen hasta la península nuestra ibérica y hasta el norte de África, ¿no?, como eso ya lo vimos en su momento. Los érulos saquean Roma. Teníamos entendido que eran los visigodos, pero bueno, esto ahora lo aclaro. Primero es los érulos. Lo que pasa que la otra vez directamente dijimos que Roma es saqueada por los visigodos, pero no, primero es los érulos, que me parece que vienen de la parte de Hungría, por ahí, bueno. Saquean Roma y es el fin de la cristiandad. El Imperio Romano de Oriente, o sea, los bizantinos, resisten y acuerdan con los godos transitar a través de su imperio, y les otorgan liberar Roma. A cambio se podrían quedar con los territorios de la Galia, ¿no? O sea, que el Imperio Bizantino negocia con los godos, pues que le echen una mano a que liberen Roma y se queden con la Galia. Por tanto, marchan a Italia y aplastan a los érulos. No, entonces aquí ya queda esto aclarado. Estos son los godos. Los godos se dividen en dos pueblos: visigodos, que anteriormente, junto con los romanos, vencen a los hunos en el norte de Francia, o sea que ya los visigodos se habían alineado con romanos para vencer a los hunos en el norte de Francia, y luego se establecen en el sur, en Aquitania, en el 410, que aquí es cuando fundaron la capital en Toulouse, pero que luego posteriormente, no sé quién serán los francos, ahora nos enteraremos, sí, los expulsan, y ya es cuando se vienen a España los visigodos y ponen la capital en Toledo, y ya se establecen definitivamente. Y vienen también como socios romanos, que también pues están ahí con todas sus revoluciones de... No, nada. No he dicho nada. Sí, claro, están ahí con sus revoluciones de... que tienen problemas el Imperio Romano en todo el Imperio de Occidente, ¿no? Y concretamente pues en Hispania también. Entonces, pues bueno, aparte de ayudar a repeler a los hunos en el norte de Francia, pues también van a entrar en Hispania. Bueno, y los otros godos que ocuparon Italia desobedeciendo las órdenes de los bizantinos, ¿no? Bueno, los hunos en huida, al final huyen, hacen invadir las planicies del este a los eslavos.
Bueno, en el 410 en la Galia se colocan 10 reinos bárbaros que se hacen la guerra entre ellos. Es que esto, claro, es un súper jaleazo, perdón. En el 430, Clodérico I, rey de Merovingio de los francos, quien ataca y anexiona territorios limítrofes. Y ya su hijo, Clovis, conquista el resto de Galia en el 481. Por tanto, vemos que los francos son casi la primera vez ya que le dan sentido al Estado francés. La Galia en el 481. Los francos conquistan los restos romanos de Galia, a los burgundios, expulsan a los visigodos para España, también mandan a los alemanes a la Alta Remania en el 496. Clovis se hace cristiano y obtiene el título de Augusto por el Papa. Primer rey de la antigua Francia, que establece su capital en París. Su hijo anexan a los burgundios, pero su heredero dividen el país en 3 grandes reinos. ¡Qué poco ha durado esto! Del 520 al 570, Neustrasia, Austrasia y Borgoña. Los bizantinos acosan a los ostrogodos en Italia, forman las luchas contra los francos, luchan contra los gascones, los bretones, los germanos, los lombardos en el 610 y entre ellos mismos. Esto es que es un súper jaleo lo que hay liado en toda Europa, en Centro Europa. Pero bueno, Dagoberto, rey de Merovingios, el reino franco se constituye hasta los aquitanos y declaran su independencia. En España, en el 670, el reino visigodo pasa por su apogeo. Ya le quedaba poquito. Leovigildo, ¿no?, con la unificación, y su hijo Recaredo con la cristianización, y luego Recesvinto con el libro de las leyes, ¿no?, el código penal y todo eso. Y los francos cada vez son más débiles. Es un periodo que se llama los Reyes Perezosos, y estamos en el 700. Los mayordomos de los palacios se hicieron señores, y uno de ellos, el duque de Austria, Carlos Martel, aquí ya entra primeramente a Carlos Martel, llegó a encerrar al rey Cloderico III en un monasterio. Después Carlos Martel conquistó Neustrasia, Borgoña, ¿no?, que son las actuales Austria, Baviera y los Países Bajos. Y ya sabemos que aquí que un gran peligro se acerca a Europa, los ejércitos de una nueva fe, el Islam, después de conquistar las posesiones orientales del Imperio Bizantino, se acercan por los Balcanes y son expulsados por los búlgaros en el 720. Atraviesan África e invaden Hispania, ¿no?, y derrotan a los visigodos. Pero los musulmanes, como sabemos, Carlos Martel los frena en Poitiers en el 732. A Carlos Martel lo sucede Carlomán y Pipino el Breve. Carlomán se retira al monasterio. Pipino depone a Cloderico III y se proclama rey de los francos en su lugar, pero no tiene legitimidad de la Iglesia. Los lombardos invaden Roma y ésta pide ayuda a Pipino y en compensación es consagrado en el 751. Después sucede el hijo de Carlomán, que ya es Carlomagno. Entonces, y ya nos vamos a quedar por aquí. En el 772 se crean los estados pontificios y España también conquista el norte de Italia. En el 795, Carlomagno establece su capital en Aquisgrán. Aquisgrán está en Alemania, cerca de Colonia y eso. Su enorme imperio estaba
fragmentado en multitud de principados con costumbres y lenguajes diferentes, difíciles de unificar. Y llega el Tratado de Verdún, y aquí nos vamos a quedar, en el Tratado de Verdún. Pues ya este es el primer capítulo de Francia, que van a salir unos pocos, no muchos, no como Argentina, no, que fueron 21, pero 5 o 6 seguro. Bueno, nos vemos en el siguiente.